cierta iglesia tuvieron una reunión de culto general y después de la reunión los hermanos participaron de un ágape. Y en el ágape hubo un hermano que preparó mucho té. Hizo té de canela, té de manzanilla, té de boldo, mucho té preparó. Entonces se le acercó el pastor y le dijo: hermano, ¿por qué estás preparando tanto té? ¿Sí? Es que usted dijo, Cristo viene, prepárate. Eso le gusta, ¿no? Eso le gusta. Solo van a comenzar, pero ahora sí vamos a ponernos serios. Nadie se ríe, nadie pestañea y nadie respira tampoco. En la ciudad de Ginebra, en Suiza, hay un lugar muy emblemático, popularmente conocido como el Parque de los Bastiones, que se encuentra en el centro de la ciudad. Y allí uno puede ver un monumento gigante de 4 hombres que fueron muy utilizados por Dios para traer nuevamente la palabra del Señor a la gente común, al pueblo que no tenía acceso de ella. Y estos hombres son Guillermo Farel, Juan Calvino, el que lo sucedió Teodoro Beza, y también Juan Nos. Pero también en ese muro hay una palabra interesante, un escrito muy interesante que dice post tenebras luz, que traducido del latín es después de las tinieblas la luz. ¿Y por qué se escribió esto? Uno se puede preguntar qué quiere decir que esto esté justamente detrás de estos hombres. Pero hubo un tiempo en la historia de la iglesia que data aproximadamente de 1000 años, podemos decir desde casi el siglo V hasta el siglo XV, que es popularmente conocido como la época de la oscuridad o el periodo de oscuridad de la iglesia. ¿Y por qué se lo llama así? Porque justamente había un poder político y religioso totalmente corrupto y que, contrariamente a los reformadores de aquel tiempo, lo que hicieron fue apartar las escrituras de la gente común. Solamente ellos podían tener las escrituras, tenía un costo muy alto poder llegar a ella, y también lo que hicieron esto fue adueñarse de la verdad. Ellos creían que eran la única institución capaz de interpretar las escrituras, y de esa manera apartaron al pueblo para que ellos no tengan acceso a la palabra del Señor y ellos así se puedan aprovechar de eso. E hicieron muchas cosas que hicieron gran daño a la iglesia de aquel tiempo, pero llegó un momento en el cual Dios quiso poner un fin a este sistema corrupto y diabólico, y para eso se proveyó de hombres que Él mismo dotó de una capacidad y de fuerza de ánimo para poder combatir toda esta corrupción. Y entre ellos nosotros podemos leer a John Hughes, que lo conocemos como el mártir, a Martín Lutero, que clavó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, también al mencionado Calvino, y entre otros. Y estos hombres se opusieron a aquel sistema y nuevamente pudieron traer la palabra del Señor a la gente común, tradujeron la Biblia, también gracias a Dios y a la poderosa aparición de la imprenta, pudieron escribir muchos tratados y nuevamente se volvió a enseñar la palabra del Señor, lo que la Biblia enseña al pueblo. Y fue así como Dios trajo nuevamente la luz al pueblo. Por eso la inscripción, después de las tinieblas, la luz. Así que muchos engañadores dijeron al pueblo que con dinero podrían alcanzar la salvación de sus almas. Eso es lo que se estaba predicando en aquel momento. Ustedes habrán escuchado hablar sobre el famoso purgatorio, donde una persona podría dejar un dinero en un cofre y de esa manera sacaba un alma del purgatorio y lo llevaba al cielo. Esas cosas estaban enseñando. Pero para eso Dios levantó a los reformadores, para derribar todo esto y volver a traer las escrituras al pueblo. Y también escribieron algo que hoy en día popularmente se conoce como los 5 puntos del calvinismo. Algunos están de acuerdo con estos puntos, otros no están de acuerdo con todos los puntos, solo con algunos, pero no viene al caso. Y también se escribió algo que me gusta mucho, y lo han titulado Las 5 solas de la Reforma Protestante. Se llama así. Y hoy, una de aquellas solas que aparece en el proyector, ahí lo va a poner Matías, es Solus Christus. Solamente Cristo y solo por Cristo. Ese fue uno de los lemas que usaron los reformadores. ¿Puede ser que esté acabando la batería? Ahí va. Ese fue uno de los lemas que ellos usaron.
solamente Cristo. ¿Por qué? Porque muchos estaban inculcando cosas que la Biblia le enseña a las personas de cómo poder obtener la salvación fuera de Cristo, a través de dinero o a través de buenas obras. Entonces aparecieron los reformadores con ese lema: solamente Cristo, solo por Cristo. Y yo quisiera que pensemos en esto en esta hora, que pensemos en Cristo y podamos decir solamente Cristo y solamente por Cristo. Así que, teniendo esto en mente, ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor y les invito a que se pongan de pie. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20 vamos a leer. Es así la palabra del Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Tengamos una palabra de oración. Gracias te damos, Padre Celestial, y aquello que cantábamos es nuestro anhelo esta noche, que muestres a Cristo, Señor, que todos puedan confesar que Jesucristo es el Señor, no solamente de labios, sino de un corazón que en verdad se ha rendido al señorío de Cristo. Señor, rogamos, pedimos eso, que en esta hora podamos ver a Cristo a través de las Escrituras, Señor. Es solamente eso es mi anhelo, que podamos salir de la reunión pensando en Cristo y en la semana también pensar en Cristo, Señor. Solamente en Cristo y solo Cristo. Rogamos tu guía, tu dirección en esta hora, la atención también de los hermanos a la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento ahora? Jesús. Sin duda que hablar de Jesús para aquellos creyentes que han nacido de lo alto es algo que le produce mucho deleite. Nos encanta oír hablar de Jesús, nos encanta cuando alguien predica de Jesús y menciona su nombre y también comparte sus atributos, porque justamente hablar de Jesús es hablar de aquel que nos dio vida a nosotros, nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nuestra atención se debería fijar completamente en Jesús, o al menos así debería ser cuando alguien está hablando de Jesús, ¿verdad? Y es un deleite para el alma, cuando se bendice al Señor, cuando se lo exalta, cuando se comparte su amor, su misericordia, su poder, su justicia. Así como muchos se contentan y se ponen bien cuando se hablan de su equipo favorito o de su ídolo, así el creyente también se alegra y se pone contento cuando se habla bien, se exalta a su Salvador, ¿verdad? Y la historia de la humanidad la dividimos en dos por la persona de Jesús. Nosotros decimos, antes de Cristo ocurrió tal cosa, y después de Cristo ocurrió tal otra. Pero hoy en día hay sociedades y personas que tratan de negar esto, por más que sea tan veraz la historia y no necesariamente historia bíblica, sino historia secular. Hay muchas personas que tratan de negar esto acerca de que Jesús existió, de que Jesús fue al Calvario y etcétera, pero hay algo que no podrán hacer, jamás podrán borrar el impacto que Jesús hizo en el mundo, que Jesús hizo en las personas y todavía en el día de hoy lo sigue haciendo, ¿verdad? Y a muchos les resulta desconcertante cuando escuchan hablar de Jesús. Para algunos es chocante, los que participan en el evangelismo lo pueden experimentar, oyen hablar de Jesús y pareciera que no, se acabó la charla y se terminó todo. Pero sin embargo para el creyente es un deleite total cuando se habla así del Señor Jesucristo, ¿no? Pero tristemente para muchos que dicen ser cristianos, oír hablar de Jesucristo no es más que oír hablar de cualquier personaje que encontramos en la historia secular o también en la Biblia. Pero no debería ser así para el creyente.
pero lo cierto es que todos tienen, aunque sea una mínima noción de quién es Jesús. Hay personas que tratan de negar la existencia de Jesús, la cruz y la resurrección, pero a pesar de sus esfuerzos parece que nada logran, y aún así Jesús es mencionado en su boca. De una y otra manera Jesús es mencionado en su boca. Pero podemos preguntar entonces, ¿quién fue Jesús? Por lo menos hay podemos decir tres características, o Jesús podría encajar en tres particularidades. Podría haber sido un loco, un demente, que había perdido la total cordura, entonces estaba enseñando una doctrina, y hubo personas que avalaron su locura y también la comenzaron a predicar. Quizás Jesús era un loco, un demente, un lunático. Quizás también Jesús era un fanático o un líder religioso, que le gustaba tanto la religión, se hizo de sus discípulos y comenzó a extender cada una de sus enseñanzas. Podría ser eso Jesús. Pero también existe la posibilidad de que Él sea lo que verdaderamente dijo ser. Y si Él es lo que dijo ser, eso despierta una responsabilidad moral también en cada uno de aquellos que estamos hoy presentes, ¿verdad? ¿Quién fue Jesús? Y yo quisiera que respondamos a dos preguntas que nuestro texto la hace, o mejor dicho, el Señor las hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Eso es lo que preguntó el Señor. Luego de haber pasado un tiempo de oración, como era de costumbre el Señor, y ahora acercándose a sus discípulos, quiso hacerles una pregunta muy interesante y muy profunda. Pero antes de ir a esa pregunta, le hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero lo primero que vemos en el texto y que llama la atención y despierta nuestra atención es que encontramos a Jesús orando en otras oportunidades por sus discípulos. Encontramos a Jesús orando en presencia de sus discípulos. Encontramos a Jesús orando por sus discípulos. Pero los evangelistas no dejaron registrado a Jesús orando con sus discípulos. Por alguna razón que desconocemos, no aparece esto en las Escrituras. Seguramente él habrá pasado tiempo de oración con ellos, pero las Escrituras no nos dicen eso. Pero vemos esto, que hay un tiempo para pasar en oración con los hermanos, y hay un tiempo para estar a solas con nuestro Padre Celestial. ¿Están de acuerdo con eso? Y es así. Y entonces nosotros vemos a Jesús muy de mañana levantándose cuando todos dormían, apartándose al monte para tener un tiempo de oración con el Padre Celestial, y así fortalecer su vida espiritual y llenarse cada vez más de Dios. Recordemos que Él estaba en su humanidad, que necesitaba también orar y pasar un tiempo con el Padre Celestial. Y muchos creyentes no han imitado eso. Solamente oran quizás los miércoles cuando nos reunimos en la reunión de oración, y luego en su casa ya no pasan tiempo con el Señor. O en los peores casos, ni siquiera oran los miércoles. Por eso notarán ustedes conmigo que una de las reuniones menos concurridas en la iglesia es la reunión de oración. Hay más personas en una reunión de baby shower que en una reunión de oración. Hay más personas en una reunión de damas, en una reunión de hombres, que en una reunión de oración. Y no menospreciamos una reunión, pero no debería ser así. La reunión de oración es fundamental en la vida del creyente. La oración es fundamental en la vida del creyente. No se puede tener una vida plena, abundante en el Señor, una vida espiritual, si uno no pasa tiempo en oración con el Señor. Y nosotros vemos este ejemplo en el Señor, orando, teniendo, apartando el tiempo para estar a solas con el Padre. Y luego de haber orado, así lo registra el médico Lucas, muy detallista, y se acerca a los discípulos, entonces les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es interesante también esa pregunta, pero primero hay dos cosas que tenemos que saber acerca de esta pregunta del Señor. Lo primero es que Él no estaba haciendo esta pregunta para buscar un tipo de reconocimiento de parte de los discípulos, como codeándolo: che, Simón, ¿qué anda diciendo la gente de mí? ¿Soy un buen hombre? ¿Soy un buen profeta? Ya me están reconociendo como el Mesías. Dale, contame, ¿qué está diciendo la gente de mí? No. Recordemos que el Señor no había venido a buscar su propia gloria. Él mismo dijo: yo no recibo la gloria de los hombres. El Padre glorificaba al Hijo y el Hijo glorificaba al Padre. Pero Él no vino a buscar su propia gloria. Entonces descartamos esta posibilidad de que Él estaba preguntando esto porque estaba buscando algún tipo de reconocimiento de parte de los discípulos o de la gente. Él no recibía la gloria de los hombres. Hay otras personas que sí le gustan recibir el reconocimiento. Hay muchos que ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos. Había muchos que hacían largas oraciones para ser vistos,
y que tocaban trompeta cuando daban limosna. Había muchos que les gustaban los primeros asientos, pero no era ese el carácter piadoso de nuestro Señor Jesucristo. Él no venía a buscar su propia gloria, él mismo dijo que otro busca su gloria, y era el Padre. El Padre glorificaba al Hijo y el Hijo glorificaba al Padre. Así que descartamos esta posibilidad de que el Señor esté preguntando esto porque buscamos reconocimiento. Otros lo buscan y hay que tener cuidado con eso. Buscan reconocimiento a través de sus talentos, del púlpito, de sus voces, de sus instrumentos, de cualquier actividad que puedan realizar en la iglesia, pero no es ese el carácter del Señor Jesucristo que Él manifestó a sus discípulos. Y tampoco, esta es la segunda, hizo esta pregunta porque desconocía lo que los hombres pensaban de Él. No estaba preguntando por ignorancia. ¿Qué andará diciendo la gente de mí? Tengo unas ganas de saber, ¿no? No estaba preguntando por ignorancia porque las Escrituras enseñan que Jesús conoce a todos los hombres. Él mismo decía, nadie le tiene que dar testimonio a Él de lo que hay en el hombre porque Él conoce lo profundo del hombre. Por esa razón Él no puede estar preguntando por ignorancia. Recuerdan que cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael reconoce que estaba delante de Dios mismo y expresa la deidad de Jesús diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael está reconociendo que alguien lo pudo ver cuando nadie lo estaba viendo. Entonces descartamos esa posibilidad porque estamos ante un Jesús que no estaba preguntando lo que la gente decía de Él por ignorancia, porque es evidente que Él conoce aún los secretos de los hombres. Si Él pudo ver a Natanael debajo de la higuera, orando y meditando en las Escrituras, quiere decir que puede ver lo que hay en tu corazón y en el corazón de cada una de las personas que están ahí. Él conoce aquello que los hombres tienen por secreto. Puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, Él conoce esa idea equivocada que puedes llegar a tener y que tus padres no pueden saber y que no se lo quieres decir, pero Él lo conoce. Él conoce ese pecado del cual no te quieres arrepentir y que no se lo confiesas a nadie y menos al Señor. Él lo conoce. Él conoce cuando agarras el celular y miras pornografía y que nadie se entere. Jesús conoce ese secreto. Él conoce aquello que tu esposa no puede saber o que tu esposo no puede saber. Jesús lo conoce. Si Él pudo ver a Natanael cuando nadie lo veía, entonces puede verte a ti cuando el pastor no te ve y cuando nadie te ve. Jesús puede verte. Así que descartamos esas dos posibilidades de por qué Jesús hizo esta pregunta. Una buscando reconocimiento y la otra por ignorancia. Por ninguna de esas dos razones. Así que el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí entraron a decir los discípulos, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, el profeta del desierto, a quien todos vienen para ser bautizados. Juan el Bautista, Jesús. ¿Y por qué esta idea de que él pudiera llegar a ser Juan el Bautista? Recordamos que eran contemporáneos. Juan el Bautista era solamente 6 meses mayor que Jesús. Y aquellos que no le conocían podrían llegar a pensar, bueno, tiene apariencia de Juan quizás. ¿Es Juan? ¿Será Juan Jesús? ¿Por qué decían que era Juan? Pero aquellos que le conocían podrían haber razonado. Juan vestía pelo de camello, tenía un cinturón alrededor de sus lomos, comía miel silvestre y langosta. Y sin embargo Jesús tiene una túnica sin costura y come y bebe con los pecadores. Juan no hizo ningún milagro, pero Jesús hizo muchos milagros. No puede ser Jesús. Podrían haber razonado de esa manera, ¿no? Herodes el tetrarca dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este del que oigo tales cosas? Pero la idea en la mente de las personas es que Jesús podría llegar a ser Juan, pero notamos aquí que también algunos se conforman con la opinión de los otros, ¿no? Herodes dijo, yo ya le hice decapitar y oigo tales cosas de él. Entonces él se quedó con la opinión de la gente y no buscó indagar. ¿No le llama la atención que hay muchos cristianos también así? ¿Quién es Jesús? Escuchan los domingos tal y tal y tal. Ah, bueno. Pero nunca se meten en la profundidad de las Escrituras para ver a Jesús en Génesis, en Éxodo, en Levítico y en todos los libros de las Escrituras. Y solamente se conforman con la opinión de la gente. Algunos dicen Jesús está, bueno, me conformo con eso. Pero no se buscan ellos mismos a encontrar a Cristo en todas las Escrituras.
Escrituras. Y así debemos ser nosotros, no quedarnos solamente con la opinión de los otros. La opinión de los otros en verdad no nos revela lo que es Jesús, lo que significa Jesús. Nosotros tenemos que buscarlo, hacerlo propio y buscar conocerlo también. Y eso cuando pasamos tiempo en la palabra del Señor no puede ser de otra manera. Así que algunos dijeron que era Juan el Bautista. Y ¿sabe que otros dijeron que era Elías? Cuando Jesús preguntó esto, algunos le dijeron, no, la gente está diciendo que sos Elías. Y uno se puede decir, Elías, el que subió al cielo en un torbellino de fuego, y que un carro de fuego con caballos de fuego lo separó de Eliseo. Elías. ¿Por qué Elías? Ustedes no lo busquen, pero el profeta Malaquías dijo lo siguiente en el capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿será que este era el profeta enviado? ¿Será que Jesús era Elías? La gente estaba totalmente confundida. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba en la cruz? Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente decía, mirá, está llamando a Elías. Y uno fue corriendo, tomó un palo, lo empapó con vinagre y la esponja y se lo dio a beber. Y otros le dijeron, pará, veamos a ver si viene Elías. La gente estaba confundida acerca de quién era Jesús y muchos razonaban pensando que él era Elías. Pero los discípulos sabían que él no era Elías. ¿Por qué? Porque después de esto, conocido como llama la Escritura, en el monte de la transfiguración, estaba Jesús y se aparece Moisés y Elías con ella. No se descarta la posibilidad de que Jesús era Elías, porque Elías apareció en ese momento también. Pero ¿por qué la gente tenía este razonamiento de que Jesús podría llegar a ser Elías? Y en cierta oportunidad los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y Jesús les respondió, Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron. ¿A quién estaba haciendo referencia Jesús? Juan el Bautista. Jesús estaba diciendo, Elías ya vino. Y ese era Juan. Entonces se descarta la posibilidad de que Jesús fuera Elías. Pero la gente pensaba que podría llegar a ser Juan o que podría llegar a ser Elías. Quizás veían a Jesús alguien que se sublevaría contra el César o que instauraría un reino político ahí en la tierra y derrocaría al César, al Imperio Romano y establecería su reino allí. Y como Juan confrontó la inmoralidad de Herodes y Elías la corrupción de Acab, quizás pensaban que Jesús se podría sublevar contra el César y desparramar ese reino e instaurar su reino allí. Quizás pensaban eso cuando veían a Jesús. Pero esa es la impresión que mucha gente tenía de Jesús. Y es la impresión que muchas personas también tienen hoy en día. Quizás es la impresión que tienen muchas personas aquí también. Jesús, sí, un profeta. ¿Quién es Jesús? Un líder religioso, Jesús, de Nazaret. Yo lo leí por ahí que venía de Galilea en un burrito montado. Jesús, sí. Esa puede ser la impresión que tienen muchos de Jesús, pero uno más que un profeta estaba ahí. No era un simple hombre que estaba apareciendo ahí, sino que Dios mismo estaba haciendo morada, estaba estableciendo su tabernáculo con los hombres. Alguien más estaba ahí. Y Mateo registra algo más, dice que la gente también decía que él era Jeremías, o algunos de los antiguos. Algunos llegaron a creer que alguien resucitó y era Jesús. ¿Pero por qué Jeremías? Quizás porque entregaba el mensaje al pueblo y la gente no lo veía. Y al ver a Jesús decía, él comparte la palabra de Dios, habla de Dios, habla sobre el reino venidero y nadie le hace caso. Pero esa es la opinión que la gente tenía. Puede ser que sea Juan, puede ser que sea Elías, Jeremías o alguno de los antiguos. Así razonaba la gente y la pregunta estaba intacta ahí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le respondieron sus discípulos. Pero podemos decir que es una pregunta atemporal, trasciende todos los tiempos y hoy también lo podemos preguntar. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los testigos de Jehová me dijeron que es un Dios, pero no el Dios verdadero. Pero si usamos el sentido común, algo que no es verdadero, ¿qué es? Es falso. Entonces estamos ante un Dios falso. Eso le planteé muchas veces. Y no. Pero si dicen que Jesús es un Dios, pero no el Dios verdadero, estamos hablando de politeísmo, la enseñanza que cree en muchos dioses. Y la Biblia enseña que hay un solo Dios. Hay una contradicción ahí. También recogí algo de ello. Dice lo siguiente.
De modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después que resucitó y volvió al cielo, Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles. Atalaya 2010. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que sos un Dios, pero no el Dios verdadero. Algunos dicen que sos el arcángel Miguel, que te transformaste en Jesús y después volviste a ser Miguel y después no sabemos qué vas a hacer. Eso está diciendo la gente hoy en día. Sabe que la secta de los mormones en sus principios, en sus comienzos tenían opiniones divididas acerca del nacimiento de Jesús. Ellos creían que Dios el Padre tuvo relaciones con María y así nació Jesús. Qué aberrante, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, para muchos es el producto de una relación entre Dios Padre y una simple mujer. Muchos hoy en día de los mormones sostienen que Jesús tuvo varias esposas. Quiere decir que practicó la poligamia. Era un hombre pecador. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esas cosas que dicen de Jesús hoy en día. ¿Saben qué dicen los musulmanes de Jesús? Que fue un gran profeta. Sí, fue un gran profeta. Pero el Hijo de Dios no fue el Hijo de Dios. Y tampoco lo crucificaron y resucitó. Eso dicen los musulmanes de Jesús. Y es el único libro en el cual también se considera sagrado que niega la cruz del Señor Jesucristo. Pero sabe que hasta los más escépticos, los que dudan de todo, pueden comprobar la veracidad de la cruz del Señor, no con la historia bíblica, sino con la historia secular. Pero los musulmanes están diciendo, no fue Hijo de Dios, no hubo cruz ni hubo resurrección. La gente anda diciendo muchas cosas acerca de Jesús. Por eso es que el creyente tiene que ser luz y sal de la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no contar nuestro testimonio, ni lo que nos pasó, ni el cambio que tuvimos, sino anunciar las virtudes de aquel, no las nuestras. Menos que algunos andan por ahí contando, no, me pasó esto, me curé la rodilla y me pasó, caí 2 vueltas, piruetas para atrás y un montón de cosas. No, hay que anunciar las virtudes de aquel, no las nuestras, no lo que nos pasó a nosotros, ni lo que nos puede llegar a pasar. No la cantidad de gente que hay en la iglesia, ni la doctrina que tiene, anunciar las virtudes de aquel, para que conozcan quién es Jesús. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros también anunciamos acerca de Jesús a nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó el Señor. Y esa fue una simple pregunta de introducción, porque él quería hacer una pregunta más profunda e importante, que se dirigía a sus discípulos. Era algo más personal, iba a ir al corazón de los discípulos directamente. El segundo sería, y vosotros, y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Qué pregunta incómoda habrá sido. Me imagino la carretilla de Judas por el suelo. O los discípulos empezaron a acomodarse la ropa, pero ¿cómo que quién sos? Pero sos... No sabemos quién sos. O sos, sí, pero tenemos muchas dudas. Pero qué pregunta tan incómoda, ¿no? Como si yo les preguntara a esta hora, hermanos, ¿a quién votaron? ¿A Macri o a Cristina? Qué incómodo, ¿verdad? Como si yo le dijera, hermano, ¿cuánto te están pagando en tu trabajo? Qué incómodo, pregunta incómoda. Pero esta pregunta seguramente habrá sacudido la estantería de todos los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pero era necesaria esta pregunta. Era realmente necesario para revelar lo que había en el corazón de los discípulos, para quitar cualquier creencia equivocada acerca de la persona de Jesús. Por ahí los discípulos tenían cierta expectativa de Jesús, o creían tal cosa de él, y tenían ideas equivocadas. Entonces esta pregunta nos confrontaba a ellos, y también es una pregunta atemporal que trasciende todos los tiempos. Pero Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y fue Pedro quien entre los 12 hizo esta declaración tan maravillosa que también queda registrado en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, también como leímos en Lucas. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo. Y en Marcos, tú eres el Cristo. Y en Lucas, como leímos, el Cristo de Dios. Los 3 evangelistas quisieron dejar en claro aquello que respondió Pedro. En verdad, el Señor era esto que Pedro estaba afirmando. Pero una corta declaración de Pedro que dice mucho, ¿no? No tuvo que expresar, no, vos sos esto, vos sos lo otro, aquello y comenzar de todas las escrituras, solamente tuvo que hacer una declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Tremenda declaración de Pedro. Porque Pedro conoció a Jesús mejor que las multitudes. Él sabía que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías, el Redentor prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías anunciado por los profetas. Pedro sabía eso de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Implica que alguien más que un simple mortal estaba haciendo morada con los hombres. Qué interesante. Y en la segunda carta que Pedro escribe, él no tiene problemas en llamar Dios, Salvador, Señor a Jesús. Porque en verdad lo es. Por eso Pedro tenía esta ambición e hizo esta declaración. Y eso es Jesús. Y Pedro no estaba equivocado. Y el Evangelio de Mateo registra que Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, no, estás equivocado. No soy eso que vos decís que soy yo. No, ¿quién te inculcó esa idea, no? ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón. Bendito sos Simón. Porque no te lo reveló ningún hombre esto. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te reveló esto. Jesús elogió aquella respuesta de Pedro. Y así como Pedro, nosotros necesitamos que el Padre nos revele quién es el Hijo. Porque con nuestro intelecto jamás le vamos a poder conocer. Algunos conocen a Jesús porque los domingos escuchan hablar de Él. Otros conocen a Jesús porque los padres tanto en tanto hablan en sus casas de Él. Otros conocen a Jesús porque en la escuelita dominical les enseñaron quién era Jesús. Pero hay un remanente fiel que conoce a Jesús porque el Padre le reveló la hermosura de su Hijo. Y estos respondieron en arrepentimiento y fe, depositando toda su confianza en el Señor Jesucristo. Pero necesitamos que el Padre nos revele quién es el Hijo. Por eso dice la Escritura: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Me encanta ese versículo. Pero puedo imaginar a Pedro orando en varias oportunidades. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que viene? Es Emmanuel, es el enviado. Y el Padre revelándole a Pedro: sí, este es el Mesías esperado. Él es el Hijo de Dios viviente. Y esa revelación que tuvo Pedro necesitamos nosotros también para en verdad poder conocerle a Cristo. Porque de otra manera nunca le vamos a conocer. Necesitamos eso. Por eso me gusta Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es algo que viene directamente de Dios. Que quiera el Padre en esta noche revelarnos a Cristo, como cantábamos, mostrarnos a Cristo, que podamos entender quién es Él, qué significa para nosotros, cuáles son sus cualidades, sus atributos, y no conformarnos solamente con la opinión de los otros o con un simple culto. Pedro en verdad entendió quién era Jesús, pero la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Lo que Jesús fue para Pedro y para los demás mártires, también lo es para usted. ¿O es otro Jesús al que está siguiendo y buscando, entre comillas podríamos decir? Pero ¿quién es para usted? Para usted. Lo que Jesús sea para cada uno, eso determinará nuestra eternidad. Lo que Jesús sea para usted, determina por qué hace lo que hace. Y lo que Jesús es para usted, determina cómo vive y cómo te conduce en el mundo y con los creyentes. O sea, cuando te estás comportando de cierta manera, estás diciendo: esto es Jesús para mí. Cuando ocultas pecados en tu corazón, esto es Jesús para mí. Cuando con los creyentes eres de una manera, pero con los incrédulos de otra, eso es Jesús para ti. Y solamente vienen los domingos, tanto en tanto, a escuchar: eso es Jesús para ti. No hay vuelta atrás. Hay un solo Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Que no lo conocemos. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Para muchos es escuchar un mensaje simplemente los domingos. Pero Él es más. Él es más que un conjunto de reglas que cumplir. Él es más que hacer un devocional por la mañana. Él es más que ponerse una corbata o una pollera. Él es más que todas estas cosas. Él es más que subirse a un púlpito. Él es más que tocar un instrumento. Él es más que repartir un folleto. Él es más que todas las cosas que se te puedan ocurrir. Él es más. Él es el único de ser adorado. Y quien merece toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, mente, todo nuestro ser, tiene que ser rendido a Cristo. Él es más que todas las cosas. ¿Y quién es Jesús? Él es el creador y la simiente de la mujer en Génesis. Él es el Cordero de Dios, inmolado a favor de los pecadores, la zarza que arde y no se apaga en Éxodo.
Él es nuestro sumo sacerdote en Levítico, Él es la estrella de Jacob, la nube de fuego, la nube y el fuego que nos guían en Deuteronomio. Él es el príncipe del ejército de Jehová y el conquistador en Josué, y Él es el mensajero de Jehová en Jueces. Él es el pariente redentor en Ruth, y Él es el profeta del Señor y roca de Israel en Samuel. Él es el rey que reina en Reyes y Crónicas, y Él es el cumplidor y predicador de la ley en Esdras. Él es el intercesor y edificador en Nehemías. Él es el redentor resucitado y esperado en Job. Él es el hombre bienaventurado, el pastor divino, el director de las alabanzas en los salmos. Él es la sabiduría personificada en Proverbios, y Él es el sabio olvidado en Eclesiastés. Él es el amado de mi alma y cantar de los cantares. Él es el siervo sufriente y nuestro sustituto en Isaías. Él es el renuevo justo de David en Jeremías, y en Lamentaciones el varón de dolores. Él es el hombre glorificado en el trono en Ezequiel, y Él es el Mesías a quien se le dio un reino inconmovible en Daniel. Él es el esposo fiel en Oseas y el Señor de toda bondad en Joel. Él es el ejecutor de todo juicio en Amós, el rey y salvador del monte de Sión en Abdías, el salvador sepultado y resucitado en Jonás, y el Señor de la eternidad en Miqueas. Él es la fortaleza en el día de la angustia en Nahum, y ancla del justificado por la fe en Habacuc. Él es el juez y purificador en medio de Israel en Sofonías, y el deseado de todas las naciones en Ageo. Él es el renuevo y el pastor herido en Zacarías, y el sol de justicia en Malaquías. Él es el rey de los judíos en Mateo, y el siervo de Dios en Marcos. Él es el perfecto Hijo de Dios en Lucas. Y en Juan, Él es el verbo hecho carne, Él es el Hijo de Dios, el pan de vida, la luz del mundo. Él es la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la vid verdadera. Él es el Señor ascendido en Hechos de los Apóstoles, y Él es nuestra justicia en Romanos. Él es las primicias de la resurrección, quien fue hecho pecado por nosotros en Corintios, y Él es el fin de la ley en Gálatas. Él es nuestra armadura en Efesios y nuestra suficiencia y fortaleza en Filipenses. Él es el ser preeminente en Colosenses y el Señor venidero en Tesalonicenses. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y galardonador de los fieles en Timoteo. Él es nuestro gran Dios y Salvador en Tito, y Él es quien te reconcilia con tu hermano en Filemón. Él es el cumplidor de los tipos, mediador de un nuevo pacto en Hebreos, y Él es el Señor de los ejércitos en Santiago. Él es el tema de las profecías del Antiguo Testamento y el Señor de larga paciencia en Pedro. Él es el verbo de vida, la verdad personificada en Juan, y Él es nuestra seguridad en Judas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores en Apocalipsis, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el Santo, Santo, Santo y el Dios Todopoderoso. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es Jesús. ¿Ya lo conocen? ¿Ya lo tienen? ¿Ya es parte de su vida? ¿O no lo conocen aún? Quizás esta noche pueda ser una gran oportunidad para que lo conozcan a Jesús. Pero eso quiero preguntar, ¿ya conocen a Jesús? ¿Ese es el Jesús que ustedes tienen en su vida o es otro que te han inculcado? Y que no te engañe el diablo ni tu propio corazón acerca de quién es Jesús, porque Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si hoy respiras, es por Él. Si lloras, es por Él. Si ríes, si pataleas, si cantas, si bailas, todo es por Él. Si te deprimes, si tienes angustia, si no tienes trabajo, si no tienes nada, es por Él. Él es Jesús. ¿Ya lo conocen? ¿Ya tienen a Jesús en su vida o simplemente es un líder religioso de quien vienen a escuchar los domingos? Él es Jesús, Él es el Rey de Gloria, Él es quien murió por el pecador y resucitó para darte vida. Él es melodía, la melodía más dulce, Él es poesía, Él es sinfonía, Él es canción. Él es quien te abraza cuando estás solo y quien seca tus lágrimas cuando estás deprimido. Él te socorre cuando eres tentado y sonríe al verte librado. Él es quien murió por el pecador y resucitó para darle vida. Él es el Rey de Gloria que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Él es el mejor amigo que en todo tiempo ama. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Él es Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo conocen? Él es el dulce cantor de Israel. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Él es el todo codiciable, decía el puritano Thomas Watson. Él es la esperanza para el perdido. Él es el príncipe de paz. Si no tienes padres, ni hijos, ni esposa o esposo, si no tienes familia, si no tienes trabajo y eres un miserable, pobre, desnudo y estás pronto para morir, si no tienes nada, pero lo tienes a Cristo, entonces lo tienes todo. Pero si tienes todas estas cosas, si tienes salud, dinero, trabajo, esposa, hijo, bienestar económico, vacaciones en Bariloche, lo que sea, pero no tienes a Jesús, entonces estás completamente perdido. Y no tienes nada en tu vida. Él es Jesús. Y Él es satisfacción del alma. Y si puedes creer en Él, disfrutarás de Él para siempre.
Pero si no quieres creer en Él, Él será el juez que selle tu condenación eterna. Porque Él es el juez justo. El Salmo 7:8. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él es Jesús, ya lo tiene. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Él es Jesús. Él es el Jesús amoroso, el pastor divino, pero Él es el que tiene ojos como llama de fuego, presto a juzgarte y a enviarte al lago de fuego y azufre, si te rehusas creer en Él y recibirlo en arrepentimiento y fe. Él es Jesús. ¿Ya tienen a Jesús en tu vida? ¿O estamos acostumbrados a una religión? Él es Jesús y ese es el Evangelio. Un Jesús que muchos nos conocen y un Evangelio que muchos no viven. Él es Jesús. En verdad necesitan a Jesús en su vida. Necesitamos cada día a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Él es más que una reunión y Él es más que todas las cosas. Y no podemos decir paz, paz, paz. Hay paz y tranquilidad en mi vida y todo está bien. No, no hay paz. Hay enemistad, hay guerra contra Dios. Hay ira contra ti, hay infierno para ti si te rehusas a creer en el Hijo. Él es Jesús. Y necesitamos a Jesús, necesitamos recibirlo en arrepentimiento y fe, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús. No basta solamente con reunirnos aquí los miércoles y los domingos. Tiene que haber un profundo arrepentimiento de haber ofendido su santidad, su justicia, su perfección. Has ofendido a Jesús con tu pecado, con tu forma de hablar, de vivir. Y Él está airado contra ti, pero ofrece salvación también. Por eso necesitas recibir a Jesús. Cada uno de los que está aquí puede responder: ¿tienes a Jesús en tu vida? ¿O tienes solamente amigos aquí? ¿O tienes conformismo? ¿Te gustan las reuniones? ¿Te gustan venir a los ágapes y que te abracen y feliz cumpleaños y te quiero y muchas cosas, pero no tienes a Jesús? Ese es el problema. Así que conócelo, recíbelo, disfruta de Él. Pedro respondió correctamente: sí, eso es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? Pero no nos quedemos con Pedro. Pedro no murió por ti. Jonás no murió por ti. Elías no murió por ti. Juan no murió por ti. Cristo murió por el pecador. A Cristo tienes que tener en tu vida. Y Él es más que los discípulos, que los apóstoles. Él es más que lo que aquellos dicen que es un profeta, un Dios no verdadero, un Dios falso. Él es más que una persona que tuvo muchas esposas, como sostienen algunos. Él es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquellos que están aquí en esta hora y no tienen a Jesús, están completamente perdidos. Enemigos de Dios. Su padre sigue siendo el diablo. Y la condenación eterna está sobre su vida. Pero si tienes a Jesús, disfrutarás de Él. Disfrutarás de la vida eterna, disfrutarás del regalo más precioso que podemos tener, Cristo mismo en el cielo. Quiero terminar preguntando eso: ¿ya tienes a Jesús? ¿Lo has conocido? ¿O te quedas con aquello que te comentaron los demás? ¿O tu esposa tiene a Jesús y tú no lo tienes? ¿O tu esposo tiene a Jesús y tú no lo tienes? Tu novio puede tener a Jesús, pero si tú no lo tienes, estás perdido. Tu esposa no te salvará, ni tu esposo te salvará. El pastor no te salvará. Los años en la congregación, los años aquí reunidos no te salvarán. Solamente Cristo te puede salvar. Por eso arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Recíbelo, entonces Él será el Salvador de tu alma. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Cada uno puede orar en su corazón. No voy a invitarlo a que pase al frente y pongo las manos y tambalean para atrás y todas esas cosas, ¿no? Pero cada uno sabe en su corazón si en verdad tiene aquella vida que ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen a Jesús o no lo tienen? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora, porque simplemente queremos ver a Cristo, ¿sabes? Y lo tenemos a Él, lo tenemos todo, Padre. Así que permite que cada uno de los que están aquí puedan recibir esa salvación tan preciosa que tú ofreces en Cristo, Señor. Que puedan mirar a su corazón y ver la inmundicia, Señor. Solamente tu Espíritu puede hacer eso, convencerlos de pecado, Señor. Muéstrale cómo están delante de ti, para que se arrepientan, para que depositen su confianza en el Salvador resucitado, Señor. Y de esa manera tú lo puedas adoptar como hijo tuyo, Señor. Y algún día disfrutaremos, Señor, en plenitud la hermosura de tu Hijo. Y ese es nuestro anhelo, Padre Celestial. Gracias porque hemos cantado también: muestra a Cristo. Y queremos ver a Cristo cada día, Señor.
vivir a Cristo, verlo en tu palabra cada día y disfrutar de Él para siempre. Él es nuestro mayor deleite. Si tenemos a tu Hijo, lo tenemos todo. Así que revela, oh Dios, tu gloria como cantado, y que todos puedan confesar aquí que Jesús es el Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús.